La cláusula penal sirve para establecer una tasación anticipada de la indemnización que deberá pagar el deudor, si en caso incumple con la obligación pactada. Con la cláusula penal, el deudor ya sabe lo que va a pagar si incumple una obligación. Por ejemplo, se suele colocar una cláusula penal en los contratos de arrendamiento, que diga algo así como: si a la fecha del vencimiento del contrato el arrendatario no se retira del inmueble, deberá pagar $200 por cada día adicional hasta que desocupe el inmueble. La ventaja de incluir una cláusula penal en el contrato es que para exigir el pago ya no va a ser necesario que el acreedor pruebe la existencia y la cuantificación de los daños y perjuicios, sino bastará que presente el contrato señalando la cláusula penal y la verificación de los hechos en la realidad. El artículo 1343 del Código Civil señala que se podrá exigir el pago de la cláusula penal cuando el incumplimiento sea por culpa del deudor. Pero como esta no es una norma imperativa, porque el mismo artículo señala que se puede pactar en contrario, entonces las partes podrían acordar que el deudor igual tiene que pagar, así el incumplimiento sea sin culpa de las partes. ¿Qué características principales tiene la cláusula penal? La cláusula penal puede estar incluida desde el comienzo en el contrato o puede incluirse posteriormente mediante una adenda, pero siempre antes de que se produzca el incumplimiento. Otra característica es que la nulidad de la cláusula penal no provoca la nulidad de la obligación principal. Y una característica que en mi opinión debería cambiarse es que el monto de la cláusula penal pueda ser reajustada por el juez. O sea, si al deudor le parece mucho lo que tiene que pagar por la penalidad, puede solicitarle al juez que revise el monto para ver si le puede aplicar un reajuste. Según el artículo 1346 del Código Civil, el juez puede reducir el monto cuando sea manifiestamente excesiva o cuando la obligación principal hubiese sido en parte o irregularmente cumplida. Esta parte de la norma manifiesta su inclinación a favor del deudor. ¿Por qué un tercero como el juez tendría que entrometerse en lo pactado voluntariamente por las partes? Recuerden que la finalidad de la cláusula penal es asegurar el cumplimiento de la obligación. De esta manera se incentiva la conducta irresponsable y conchuda de los deudores, porque con esto los deudores podrían hacer la larga en el Poder Judicial hasta que el juez resuelva reducir el monto de la cláusula penal. Y la justificación que alegan los que están a favor de que el juez puede hacer un reajuste es que es inmoral que se le cobre mucho al deudor. Para ellos pareciera que lo moral es que los deudores incumplan y tú vayas al Poder Judicial a perder tiempo y dinero para pedir la indemnización. El contrato no es solo un papel que se firma. El contrato representa nuestra voluntad de comprometernos a cumplir una prestación a cambio de otra. Si queremos ser libres realmente, la libertad también involucra responsabilidad. Por lo tanto, estos individuos que se convierten en las partes de un contrato tienen que ser responsables por lo que se obligan y asumir las consecuencias de sus actos. Existen dos tipos de cláusula penal. Tenemos a la cláusula penal compensatoria, que busca indemnizar el incumplimiento de la obligación mediante el pago de una penalidad. Por ejemplo, si me obligo a entregar un piano el 25 de diciembre y en el contrato se establece una cláusula penal compensatoria, donde se acuerde que en caso de incumplimiento, el deudor deberá pagar una penalidad de $2,000 por no entregar el piano. Entonces, si no entrego el piano en la fecha indicada, tendría que devolver la contraprestación, o sea, lo que hubiera pagado el acreedor por el piano, además de pagar la penalidad de $2,000 por el incumplimiento. Y también tenemos a la cláusula penal moratoria, que busca indemnizar el retraso o la demora de la ejecución de la obligación. Por ejemplo, me obligo a entregar una guitarra el 26 de julio y en el contrato se establece una cláusula penal moratoria, donde se pacte que tendría que pagar $50 por cada día que me demore en entregar la guitarra. Entonces el día 30 de julio tendría que entregar la guitarra más la penalidad por el retraso en la entrega de la guitarra. ¿Y qué pasa si pactas una cláusula penal por $1,000 y el daño que te terminan provocando es de $2,000? En esa situación podría ser que el deudor se beneficie indebidamente,
pagando una indemnización menor a la que le corresponde. Y para mitigar esos riesgos conviene pactar la indemnización del daño ulterior, ya que con esto el acreedor podría demandar al deudor por una suma adicional a la penalidad establecida, debido a que el daño sufrido es mayor que esta. Pero para ello, además de pactar la indemnización del daño ulterior, el acreedor deberá probar que el daño provocado sea superior que la penalidad pactada. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video.